Muy buenas tardes. Aquí me toca hablarles un poco sobre la victimología en materia de la criminología, la cual nos lleva a un estudio sobre lo que son las víctimas en la materia penal. A manera de introducción diremos que la victimología es una de las disciplinas más recientes dentro del ámbito de las ciencias penales. Algunos lo ubican dentro de la criminología, otras tantos dicen que es tan diferente de esta última como diferente es la víctima del delincuente. Sin embargo, lo que sí es relevante es la importancia que ha tomado después de su surgimiento en la segunda mitad del siglo XX y los numerosos estudios que se han realizado en el mundo sobre su materia de estudio. Uno de los países que podríamos mencionar es México, no siendo la excepción, ya que en el año de 1969 se crea la primera disposición que iniciaría una serie normativa para la protección y apoyo asistencial a las víctimas del delito. La ley sobre el auxilio a las víctimas del delito del Estado de México y en los últimos años, en los modelos restaurativos, pasando por sendas formativas constitucionales en los años de 1993 y 2000 y la reciente reforma de mediados del 2008. Veamos pues esta breve reseña histórica sobre el origen y desarrollo de la victimología. En nuestra perspectiva, la historia de la victimología es la historia del ser humano, y hasta solo con recordar aquel pasaje bíblico donde nos habla de la primera víctima y su victimario, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, victimario y víctima. Pero el sentido estricto podemos afirmar que los conceptos de la victimología y de la víctima son producto de la modernidad, y no obstante de ello, podemos llegar a afirmar que las personas afectadas por conductas lesivas definidas hoy por los aparatos estatales modernos mediante la construcción del derecho penal siempre han existido y son tan antiguas como la propia humanidad. Con la creación del Estado moderno, a través del contrato social, después de pactos constitucionales, los particulares declinaron ciertas facultades al Estado, que tendrían la función de representar los intereses de los cedentes en dicho pacto social, en tutela de su bienestar general de la sociedad. Uno de esos derechos o facultades cedidos por el particular al Estado, constituyéndose así el ius pudiendi como la facultad constitucional de la potestad jurisdiccional del Estado para castigar en nombre y por bienestar general de la sociedad que tutela. En ello con el objetivo de mantener el orden y con ello un control sobre la comunidad y determinar con aquella etapa previa al derecho penal conocida como venganza, que prevaleció por muchos años como medio de solución de conflictos. En el caso de México, como ya lo habíamos mencionado, ello fue plasmado en el artículo 21 de la Constitución General de la República Mexicana y de 1917 al señalar artículo 21, la imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. En el caso de México, nuestro sistema jurídico tiene claras raíces en el derecho romano e hispano. Las escuelas de derecho, revisando los postulados de las escuelas de derecho penal, podemos afirmar que no hay lugar específico para la víctima del delito y las referentes que se hacen de ella solo son incidentales o colaterales, pero nunca se refieren directamente a ella, con excepción de representantes de la escuela clásica y escuela positiva. De la escuela clásica italiana, Francesco Carrara es un digno partidario de la representación del daño subsidiario, cuando se pronuncia sobre la justicia y la utilidad pública proveniente de lo que él llama una caja pública engrosada por multas pagadas por los delincuentes, y a la propina se recurriera para indemnizar a los afectados por delitos cometidos por personas insolventes. Con lo que en el Distrito Federal en este siglo se instauró como fondo de apoyo a víctimas,
Rafael Garófalo en 1887 escribe la obra denominada Riparai Seiwan alle Vittime del Delito, o Indemnización a las víctimas del delito, mismo que marcó un camino a la materia, ya que Garáfalo se refería a las víctimas señalando que esta clase de personas a que todo ciudadano honrado puede tener la desgracia de pertenecer, debían merecer que el Estado le dirigiese una mirada de benevolencia, una palabra de consuelo. Las víctimas debían seguramente tener derecho a mayores simpatías que la clase de los delincuentes, que parece ser la única de que los actuales legisladores se preocupan. Pedro Dorado Montero señala que este trabajo de Garáfalo, refiriéndose a la indemnización a las víctimas del delito, es uno de los trabajos más importantes y en su criterio el trabajo más personal y privado y característico del ilustre italiano, en el cual habla de las cajas de multas para indemnizar a las víctimas en caso de insolvencia de los responsables. Asimismo, Prince, en el año de 1895, pronunció ante el Congreso Penitenciario francés en París lo siguiente: el hombre culpable, alojado, alimentado, calentado, alumbrado, entretenido a expensas del Estado, en una celda modelo, salido de ella con una suma de dinero legítimamente ganada, ha pagado su deuda con la sociedad, pero la víctima tiene su consuelo. Puede pensar que con los impuestos que paga al Estado ha contribuido al ciudadano paternal que ha tenido el criminal durante su pertenencia en la prisión. Por su parte, Enrique Ferri propuso varias cosas en las materias procesales, señalando en el año de 1881 que el procedimiento penal debía reformarse para facilitar la reparación del daño, planteando la reparación del daño de varias formas. Mencionando alguna de estas, podríamos decir que la número 1 es como sustitución de la pena de prisión. La 2, aplicación del trabajo del reo al pago. 3, como pena para delitos menores. 4, como obligación del delincuente a la parte dañada. Y 5, como función social a cargo del Estado. También se cuenta con el antecedente de que en el año de 1901, el mismo Ferri, en sus clases de la Universidad de Nápoles, afirma que la víctima del crimen ha sido olvidada, aunque esta víctima produce simpatía filantrópica mayor que la que provoca el criminal que ha producido el daño. Lo que denotamos hasta aquí es que el Estado, aún en la actualidad, centra sus esfuerzos en estudiar a la enfermedad social, el delito y al virus causante, el delincuente, pero se olvida de curar al enfermo, a la víctima, la administración de una cura jurídica contra aquella afectación que le ha sido causada. La víctima estuvo atrás del velo que por muchos siglos se puso delante de ella, de esa pared que puso el poder público para contener la criminalidad del ser humano, pero al focalizar su atención en el hijo pródigo se olvida de su hijo bueno, la víctima. Motivo de ello pueden ser las extremas y crueles venganzas que se daban en el pasado en manos de las víctimas hacia los ofensores, y que la autoridad que después de miles de años se incrustó en la figura del Estado tuvo que intervenir para evitar un mal mayor del proferido y con ello legitimar su actuación e intervención a través de la figura del derecho penal subjetivo o el ius puniendi, derecho de castigar. El origen de la victimología. La victimología ha sido estudiada desde los años 40 del siglo pasado y nace a consecuencia de la macrovictimización de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Es importante citar que también derivado de este holocausto hitleriano alemán surge al término de la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas, misma que en el año de 1948
El 10 de diciembre proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, instrumento internacional que se serviría de antecedente y base para la declaración de principios fundamentales de justicia para víctimas de delito y abuso de poder. La profesora Lucia Sedner atribuye al estadounidense Frederick Heartland el origen de la expresión victimología, mismo quien se postulaba a favor de una ciencia victimológica que estudiase a la sociedad de la víctima. Sin embargo, históricamente el nacimiento de la victimología se atribuye a Benjamin Mendelsohn, profesor de origen israelita, lo que no es casualidad, pues los judíos vivieron el holocausto hitleriano alemán, quien en el año de 1956 escribe la obra denominada La victimología, ganando con ello el título de padre de la victimología. A partir de Mendelsohn, los estudios victimológicos se concentran en la víctima en relación a la comisión del delito y se concibe el binomio de la pareja penal, delincuente-víctima, y asimismo crea una tipología que sirve como base a las demás aportaciones que le sucedieron. Gerardo Ladrón Díaz menciona que entre los pioneros de esta nueva ciencia se encuentra el criminólogo alemán von Henting. Escribe The Criminal and His Victims, obra en la cual se dedica todo un capítulo al estudio de la víctima y su contribución en el génesis del crimen, estudiando principalmente la interacción del delincuente con la víctima y creando una tipología en base a esa interacción. Hablando un poco sobre más de la victimología, en la actualidad podemos decir que es concebida como una rama de la criminología, que estudia a la víctima como causa de los delitos, es decir, su estudio no se hace en razón de los efectos que origina el delito en los sujetos pasivos de este, sino a la provocación que juegan las víctimas en la producción de los delitos. Para uno de los autores, llamado Luis Rodríguez Manzanera, la victimología es el estudio científico de la víctima, entendiéndose por víctima a todo aquel que sufre un daño por acción u omisión propia o ajena o por causa fortuita. La existencia de la victimología es una realidad en nuestros días. Otro autor, llamado Benjamin Mendelsohn, señalaba que la victimología implica específicamente el descubrimiento de medios de investigación y elaboración de pruebas, recursos, terminología única para lograrlo. Es necesario que un grupo de científicos inicie alguna acción a favor de la victimología, como un espíritu como el descrito antes. Principalmente le incumbe a los médicos, sociólogos, psiquiatras, psicoanalistas, criminólogos y juristas. Es necesario señalar en esta primera ocasión el interés y colaboración de los ingenieros mecánicos, ecológicos, ciberneticólogos, demógrafos, como algunos de ellos contribuirán al conocimiento de varias categorías de víctimas que le interesen a la sociedad como factores causales. Podemos también señalar algunas de las tendencias de la victimología, siendo que estas contemplan tres tendencias. La primera de estas es la teoría positiva con tendencia ideológica, conservadora y modelo a perspectiva consensual. La segunda es la teoría interaccionista con tendencia ideológica liberal y modelo o perspectiva pluralista. La tercera teoría crítica con tendencia ideológica socialista y modelo o perspectiva conflictual. Basándonos en estas teorías, la victimología positivista o conservadora estudia las relaciones víctima-criminal y se considera una rama de la criminología. Según esta victimología, la sociedad es una estructura íntegra, persistente y estable.
en donde la ley representa el sentimiento popular y refleja los deseos y esperanzas colectivas, protegiendo al ciudadano de la victimización. Para esta victimología, el delincuente es diferente del que no lo es, y más diferente aún la víctima. Y en esta última se identifica con el sujeto pasivo del delito. Para esta victimología se debe tratar igual a los delincuentes, a las personas que caen en los casos de autovictimización, la drogadicción, alcoholismo, prostitución. La victimología conservadora, también llamada criminal o penal, es la que se asume en la mayoría de los sistemas de justicia, ya que con ella se permite evadir toda responsabilidad estatal en el fenómeno victimal. También se afirma que las víctimas son causa de los criminales rebeldes e inconformes o por su propia culpa al provocar o precipitar el crimen. Por otra parte, la victimología liberal establece la ley existe debido a que los individuos que conforman la sociedad no llegan a una concepción uniforme de lo bueno y lo malo, concibiendo a la sociedad como plural y diversa: raza, religión, nivel social, nivel económico, metas, intereses, valores, entre muchas otras. Derivando de este pluralismo, un acuerdo de la sociedad para establecer un mecanismo que resuelva los conflictos entre sus miembros de una manera tranquila, con lo que se da origen a un orden y sistema jurídico neutral que se sitúa encima de las partes en conflicto. Esta victimología considera a la criminalidad por la respuesta que provoca y la etiqueta. Etiqueta la conducta y al criminal como algo desviado. Por ello, diferentes etiquetas para conductas y sujetos similares. Se plantea el interaccionismo como victimológico y considera a la desviación secundaria o carrera desviada, incluyendo al desviado o criminal como una víctima más, y propone soluciones para mejorar progresivamente a la sociedad y evitar el sufrimiento humano. Y por lo último, la victimología socialista, que reconoce diferencias sociales diversas de grupos y de valores, intereses y objetivos, y para la cual el fondo real es la lucha por el poder, ya sea para tenerlo o mantenerlo. Fija que la ley defiende los intereses de aquellos que detentan el poder. Establece que el aparato judicial no es neutro, como debería ser, y también protege los intereses de la clase poderosa y no de la sociedad en general. Esta postura crítica al capitalismo por los intereses y privilegios que preserva para algunos. La victimología socialista propone cambios definitivos en las estructuras sociales para evitar la victimización y violación de derechos humanos que deben ser igualitarios por encima y por esencia y naturaleza, y también muestra la existencia de un Estado y sistema de justicia corrupto y victimizador, por lo que menos tiene olvidado con ello a las víctimas de la denominación y la representación estatal. La victimología y su objeto de estudio es más amplio y el fenómeno criminal y la realización criminal víctima, por lo que puede manejarse en forma independiente, y la solución puede encontrarse en el reconocimiento de una victimología general, como de una psicológica, socióloga o bióloga en general, que estudia todas las víctimas, y de una criminología concurrente a la síntesis criminológica y encargada de estudiar a las víctimas de conductas antisociales. Bueno, después de explicarles un poco sobre la victimología, puesto que este es un tema bastante variado en cuanto a las opiniones de varios autores y bastante extenso, les doy la mayor atención que me han dado en este tema que hemos desarrollado sobre los mismos autores que hemos mencionado, como tal es la de Castellanos Tena, la de Herrera Moreno, Garofalo,
entre otros, los cuales son los científicos, por decirlo así, los científicos que han desarrollado la victimología en cuanto al estudio para la ampliación de la ciencia de la criminología, ya que estas son tomadas como tales. Gracias por la atención. ¡Gol!